Señora Aguiar, confieso que es por orgullo nacional. Voy a citar para comenzar al presidente de Chile, Gabriel Boric. La sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela está cargada de infamia. No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria producto de una guerra. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Hasta allí la cita. Señora Aguiar, exceptuando esta declaración inequívoca, ¿están los gobiernos latinoamericanos a la altura de las necesidades de la lucha por la libertad en Venezuela? Tengo una gran duda. Tengo una gran duda, pero a la vez tengo la esperanza de que la circunstancia venezolana ha llegado a un límite tal que le es difícil al sistema interamericano digerir una nueva realidad en los términos en que se ha planteado dentro de Venezuela. Recuerdo que cuando se aprueba la Carta Democrática Interamericana, los gobiernos de las Américas tenían una preocupación central, que era básicamente el régimen de Fujimori. Gobiernos electos por el pueblo que en su ejercicio deterioraban los componentes fundamentales de la experiencia democrática. Y decían, estos son nuevas realidades, la academia quiso llamarlos autoritarismos electivos como para tamizarlos. El expresidente Osvaldo Hurtado, miembro del grupo IDEA que yo coordino, los llama dictaduras del siglo XXI. Pero lo cierto es que yo, que le hice seguimiento a la experiencia venezolana, no solo por mi vocación por los temas históricos, sino también por mi deber para con Venezuela, dije ya en 1999 que nacía en Venezuela una dictadura. Y eso no lo entendió el hemisferio. Y usted me dirá por qué. Porque cuando es electo democráticamente Hugo Chávez en Venezuela, acto seguido convoca a una asamblea constituyente que no existía constitucionalmente en el país. Acude a esa convocatoria solamente el 46% del registro electoral. Obtiene como votación para la elección de constituyentes el 67% y se queda con el 100% de los constituyentes. Y antes de dictar la constitución, usando los llamados poderes supraconstitucionales de la soberanía popular, hoy totalmente destruida, removió a la totalidad de los miembros de los poderes públicos en Venezuela y los integró con militantes del movimiento bolivariano, como se llamaba en esa época. Para mí, que fui juez de la Corte Interamericana, la concentración total de los poderes se llama tiranía e implica opresión, así de simple. Eso no lo entendió América Latina, no lo aceptaba porque ocurrió algo realmente trágico. Cuando en el año 59 se inicia el análisis de la experiencia democrática, con la declaración, por cierto, de Santiago de Chile, los presidentes que salían de las viejas dictaduras decían, para que haya democracia no bastan las elecciones, es indispensable que haya libertad de expresión, libertad de pensamiento, como decían los liberales gaditanos, libertad de imprenta, y que exista pluralismo y debate interpartidario. Resulta que llegamos al siglo XXI y lo que les basta es simplemente las mayorías autoritarias y dictatoriales que llegan al poder para acabar y vaciar a la democracia de contenido y que llegan al poder justamente para acabar con el régimen de libertades. Eso ha pasado en 25 años en Venezuela. A Maduro Moro lo desconoció la OEA en el año 2018 y ahora pasa lo que pasa. Claro, hemos llegado a un punto en donde Maduro Moros se encuentra con una realidad. Perdió la totalidad del poder, o sea, es una mitología la existencia de alguien. El mundo del chavismo, del viejo chavismo, el mundo de la izquierda, el mundo de la derecha, el mundo del centro, repudia unánimemente a Maduro. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas se fracturaron. Y esto es un indicativo interesante. ¿Por qué? Porque si bien a él lo acompaña lo que llamo yo la cúpula protocolar de la Fuerza Armada,
Las actas que logró acopiar Edmundo González Urrutia y María Corina Machado se las facilitaron las Fuerzas Armadas, que eran los vigilantes de todas las urnas electorales en todo el país. Le entregaron las copias. En tercer lugar, la izquierda ha comenzado un proceso de deslinde en América Latina que yo lo celebro, porque en medio de aquella confusión generada por el Foro de San Pablo, se ha descubierto que se introdujeron unas desviaciones que no eran compatibles con el ejercicio de una izquierda democrática en la región. Esa izquierda ha dicho, no podemos seguirnos retratando con este tipo de personajes, porque es un modelo que, repito, no es de izquierda, es de derecha. Ahí está el caso de El Salvador. El gobierno de Nicolás Maduro ha perdido la lucha social, la electoral y la internacional, pero continúa enarbolando el triunfo por el poder. Así como están las cosas, señora Guía, se ve difícil, muy difícil. Claro, hay una realidad que normalmente no sé por qué le cuesta tanto a los gobiernos ponerla sobre la mesa. En agosto de 1999, los documentos existen, yo tengo copia de ellos. Hugo Chávez Frías firmó un acuerdo con la FARC y con el mundo del narcotráfico colombiano para suministrarle insumos químicos de la industria petrolera venezolana para la producción de cocaína, y produjo la creación de bancos de los pobres en la frontera para el lavado de los dineros procedentes del crimen organizado. Venezuela, a partir del 99, no es que tenía funcionarios corruptos, no es que había un criminal que estaba integrado a la estructura de poder, sino que progresiva y paulatinamente se fue transformado en un Estado secuestrado por el crimen organizado transnacional. Esa es la realidad, por dolorosa que nos resulte. Esa no es Venezuela, esos no son los venezolanos. Tanto que 8 millones se fueron en diáspora. Un país que no tiene tradición de migración, nunca la tuvo históricamente. El venezolano viajaba al exterior y regresaba inmediatamente al país. Pero está ese factor allí, es el vínculo con el crimen transnacional organizado. ¿Cómo se desanda eso? No sé, porque los manuales de ciencia política hablaban de las viejas dictaduras, y yo, que tuve la oportunidad de conocer la dictadura del general Pinochet en Chile, me he dicho, era una dictadura oprobiosa, violadora de derechos humanos, pero como dictadura modélica era una dictadura institucional, era una dictadura que generaba lo que los juristas llaman el derecho constitucional de facto. Había una lógica del poder, y en esa lógica del poder había momentos en que la misma institucionalidad de facto entendía que tenía que ceder el poder a otras estructuras de poder. En Venezuela se pulverizó la república, se desmaterializó el orden constitucional e implosionó la nación, y ha sido secuestrado el territorio por el crimen transnacional organizado. Esa es una variable que ciertamente hay que tenerla muy presente en esta lucha fáctica ya por el poder en Venezuela. Permítame usted dar un paso más en esta misma dirección que usted lleva de la reflexión. Voy a extremar ahora el mayor pesimismo realista. Sabemos que la dictadura está abierta a toda negociación siempre y cuando no esté en discusión su permanencia en el poder. Sabemos que el régimen es impermeable a la argumentación democrática. Sabemos que la élite militar y el conjunto de las instituciones del Estado están al servicio de Maduro. Si esto es así, ¿cómo continuar la lucha por la democracia? Mire, yo creo que lo decía Juan Pablo II, en la prédica evangélica hay que seguir con ella si queden 12. Se refería obviamente a sus 12 seguidores. Creo que el compromiso con la democracia en este momento es un compromiso que debe seguir sosteniéndose, porque en definitiva vivimos también, y tenemos que entenderlo, un proceso de construcción cultural que arrancó en el año 89. Y en esa lucha por las ideas, si se omite justamente la prédica democrática, lo que van a sobrevenir son formas dictatoriales y de autoritarismo diversas en la región.
Pero en relación con Venezuela, yo le diría en primer lugar, en una negociación con la dictadura, todas las dictaduras al final negocian. La pregunta es cómo logramos quien sepa negociar con el crimen organizado para que logre ceder los espacios. En el caso de Nicolás Maduro, repito, hay un hecho también inédito. La emergencia popular que ha tenido lugar en Venezuela no tiene precedente histórico en Venezuela ni en América Latina, porque hasta las elecciones del año 2015, las parlamentarias, que las observó el Grupo IDEA, por cierto, el venezolano sufriendo tenía un comportamiento sedentario y votaba por la tarjeta de la unidad sin tener simpatía por partidos de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Decía, esa es responsabilidad de ustedes. Cuando se cierra la experiencia del llamado interinato, terrible en Venezuela, y pasa lo que pasa con el señor Maduro, surge en la nación venezolana un discurso marcado fundamentalmente por la línea del afecto y de la frustración. Y encarna en un personaje que es María Corina Machado, que viene desde el interior de la República sin discurso político, sin discurso ideológico y con un discurso de afecto y de solidaridad. Nadie le pide, y esta era una cosa que la observaban el grupo de presidentes de afuera, nadie le pedía nada como se le pide a los políticos. La tocaban y lloraban. Ese fenómeno en la estética y en la filosofía se llama liminariedad. Es cuando alguien regresa al seno de la madre, ella es una mujer, casi como para pedirle que surja un nuevo parto. Entonces, eso no es conjugable políticamente, pero tienes también este hecho. Le robaron todo al pueblo venezolano y al robarle todo le robaron hasta el miedo, justamente porque había perdido todo. Entonces, esa circunstancia tiene que entenderla también Nicolás Maduro y quienes los acompañan. E insisto en el tema militar, lo acompaña la cúpula militar, porque están 2.000 generales y almirantes, más generales que los que tiene todo el mundo occidental, que tienen 10 años sin ascender a los cargos administrativos de sus fuerzas, de sus componentes militares, porque el general Padrino tiene 10 años de retardo en su retiro y se han tragado 3 promociones. Quien conozca el mundo militar saben que ellos llegan allí para ascender hasta la cúpula. Eso es una bomba de tiempo que está allí. Entonces, no tiene comunidad internacional, se le ha fracturado la estructura militar. Debo decir lo siguiente, hay más presos políticos militares y torturados en Venezuela que presos civiles. Y además de esto, tiene la tragedia. La población en su totalidad dijo, ya basta. Entonces, ¿qué ocurre? Si la comunidad internacional no ayuda a que esto tome un tránsito en normalidad, esta situación no se queda mineralizada en Venezuela. Yo no me quiero imaginar la posibilidad de una posible guerra civil. Precisamente en este campo de los afectos. Mientras persiste la crisis política, la pobreza, la salud, la educación y la violencia están cada vez peor. Y fíjese que cuando pensé en esta última consulta me acordé de un poeta célebre guatemalteco que conocí, Humberto Acabal, ya fallecido, que en un momento escribió lo siguiente: cuando nací me pusieron 2 lágrimas en los ojos para que pudiera ver el tamaño del dolor de mi gente. Señora Guiar, todo hace suponer que hay una cosa que sí es segura por el momento, y es que el dolor va a continuar ensañándose con la gente humilde de Venezuela, que es la mayoría. Eso es lo que está presente. Y eso debo decirlo, no lo entendió el sistema político, no solo venezolano, sino el sistema de partidos latinoamericanos. Cuando la gente dice desaparecieron los grandes partidos en Venezuela, no, los grandes partidos desaparecieron en toda la región. Cuando uno de los partidos históricos desaparecieron primero en Italia, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Y recuerdo que en el año 92 me decía Giulio Andreotti, que me lo encontré en Roma, le preguntaba yo, ¿qué les pasó a usted, Craxi, exilado allá en Túnez, y usted aquí perseguido por los tribunales? Y me dijo, es que caminábamos sobre la línea de la ferrovía sin darnos cuenta de que venía el tren de la historia.
todos los partidos políticos en el año 89 conjugaron de una manera errónea. Se cayó el muro de Berlín, se agotó la experiencia del socialismo real, el marxismo no se fue a Marte, se quedó en la Tierra, inició un proceso de reconversión, pero Occidente de la noche a la mañana dijo, se acabaron los partidos, se acabaron las ideologías, lo que queda es la administración pura del poder. Y los partidos lo que hicieron fue un ejercicio de administración pura y neta del poder. Y cuando uno abandona el mundo justamente de lo que fueron los partidos sabían que tenían que mirarse en los ojos de la gente. Dejaron de mirar a la gente para mirar a los consensos de Washington. Esa fue la gran realidad. Y esa es la consecuencia de lo que ha ocurrido. Cuando hay un proceso de construcción cultural, y lo digo en estos términos coloquiales, en donde uno ve a una China y a una Rusia que declaran antes de iniciarse la guerra que ellos son civilizaciones milenarias y estables, llamadas a conducir el proceso de globalización. Nosotros en Occidente derribamos las estatuas de Cristóbal Colón, nos sentimos avergonzados de nuestras tradiciones históricas, quemamos hasta las iglesias y estamos en un proceso en que casi nos avergonzamos de lo que somos. Entonces, frente a eso, la conjugación de la tradición judeocristiana y grecolatina tiene un nombre muy elemental, la libertad, más allá de que la llamemos democracia. Es la libertad de razonar, la libertad de pensar, la libertad de elegir y no solamente de votar. Eso lamentablemente lo abandonaron los partidos políticos en la región. Y por eso el desencanto no es con la democracia, como lo decía Dante Caputo en el informe del PNUD. Era un desencanto con los políticos y con la política por la forma en que lo habían entendido. Porque tampoco se le preguntó a América Latina, se le decía, mire, ¿usted está de acuerdo con la democracia? Bueno, si no me da de comer, no creo en la democracia. No se les preguntó lo elemental, ¿usted cree en la libertad? Si esa pregunta se le hubiese hecho, hubiesen dado en el clavo. Y eso es lo que está reclamando Venezuela en este momento. El venezolano es, el venezolano se acostumbró a vivir en libertad y lamentablemente ha vivido, claro, porque ha gozado de una libertad individual y social al margen del gobierno, porque en Venezuela se estableció, lo digo con propiedad teórica absoluta, un régimen fascista, que es el régimen de la indisciplina autoritaria, que legaliza la ilegalidad y que trastorna el significado de las palabras para hacerle decir a las leyes aquello que no dicen para ajustarlas a las realidades políticas que ellos administran. Ese régimen de la indisciplina autoritaria en buena parte ha ayudado a los venezolanos a tratar de ellos organizarse para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano se acostumbró a vivir en libertad.